Eugenia Lorenzo nunca pensó que el día antes de su propia boda estaría de pie en la entrada de su oficina, mirando a la cara de un hombre al que no había visto en 20 años. Su padre, Andrés Lorenzo, el mismo hombre que una mañana simplemente no volvió a casa, dejando a una niña de 5 años y a su madre a solas con una nevera vacía y facturas sin pagar. Estaba de pie junto a la entrada de servicio, apoyado en la pared de un edificio de ladrillo gris. El sol de septiembre le daba en los ojos, y al principio Eugenia no supo quién era. Solo una silueta. Un hombre de unos 60 años con una chaqueta descolorida y el pelo corto y canoso. Entonces dio un paso adelante y ella le vio la cara. El reconocimiento fue como un golpe en el estómago. Los mismos ojos, la misma mirada, solo que con arrugas, muchas arrugas, y un extraño cansancio en toda su apariencia. Eugenia, dijo en voz baja. Espera, escúchame. Eugenia se detuvo. No porque quisiera, sino porque las piernas dejaron de obedecerle. Durante 20 años había imaginado este encuentro. Durante 20 años había preparado las palabras que le arrojaría a la cara. Pero ahora, todas esas palabras habían desaparecido en alguna parte, disueltas en el aire y en el silencio que se había instalado entre ellos. Mi acción no tiene justificación, dijo su padre. Su voz era firme, sin temblores, sin lágrimas. Pero ahora no se trata de eso. Eugenia esbozó una sonrisa irónica. Lo miró con asombro. ¿Que no se trata de eso? ¿En serio? Apareces aquí después de 2 décadas para decirme que no se trata de eso. Él no apartó la mirada, no intentó justificarse. Simplemente se quedó allí, como si supiera que tenía exactamente 1 minuto y que gastarlo en disculpas no tenía sentido. Mañana, dijo lentamente marcando cada palabra, cuando salgas del registro civil, se te acercará una furgoneta negra con una cinta blanca en el capó. No te subas a ella bajo ninguna circunstancia. Eugenia enarcó las cejas. Aquello era tan inesperado que ni siquiera supo qué responder al principio. Eso, no te subas al coche que vendrá a por ti, repitió su padre. Yo estaré esperando a la vuelta de la esquina. Simplemente confía en mí. Confiar en ti. Eugenia se echó a reír. La risa sonó histérica, cortante. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es esto? Nos abandonaste a mi madre y a mí cuando yo tenía 5 años, 20 años sin dar señales de vida. Y ahora apareces la víspera del día más importante de mi vida y me sueltas este disparate sobre una furgoneta. Su padre permaneció en silencio. Su rostro seguía siendo impenetrable, sin emociones, sin intentos de conmoverla. No extendió los brazos, no dio un paso hacia ella, simplemente se quedó allí, mirándola, como si supiera que de todos modos no le creería. ¿Me has oído?, preguntó él finalmente. Te he oído, cortó Eugenia. ¿Y sabes qué? Quiero que te vayas. No sé por qué has venido. Quizá te ha remordido la conciencia o simplemente te has aburrido. Pero no me interesa. Mañana es mi boda, ¿entiendes? Mi boda. No pienso malgastar ni 1 minuto más de mi tiempo contigo. Se dio la vuelta y se dirigió a la entrada. Rápido, casi corriendo. El corazón le latía con fuerza, las sienes le palpitaban. Las manos le temblaban cuando acercó su tarjeta de acceso al torno. Su padre no la llamó, no corrió tras ella. Cuando Eugenia se giró, ya junto al ascensor, su silueta todavía se recortaba en la entrada. Simplemente se quedó allí, mirándola marchar. Luego se dio la vuelta y se fue lentamente. Eugenia subió a la oficina y se encerró en el baño. Se sentó en la tapa del inodoro y hundió la cara entre las manos. No lloró, solo se quedó sentada, intentando calmar la respiración. Una furgoneta negra, una cinta blanca. No te subas. ¿Qué estupidez era esa? ¿Qué demonios estaba diciendo? Eugenia sacó el móvil y se quedó mirando la pantalla. En la foto sonreía Máximo, su prometido, su futuro marido. Mañana exactamente a las 11 de la mañana, se convertirían en marido y mujer, y ninguna furgoneta negra ni ningún padre desaparecido le iban a arruinar ese día. Se pasó una mano por la cara, se arregló el pelo y salió del baño. Eugenia, ¿qué te pasa que estás tan pálida?, le preguntó su compañera Susana, al encontrársela junto al dispensador de agua. No es nada, solo los nervios. Ya sabes, por lo de mañana. Te entiendo. Yo antes de mi boda no dormí en 3 noches. Pero luego todo se calma, ya verás. Eugenia asintió y se fue a su despacho. El resto del día transcurrió en una especie de nebulosa. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a aquel encuentro con su padre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué precisamente hoy? Por la tarde, cuando Eugenia volvió a casa, vio que Máximo ya estaba allí. Estaba sentado en la cocina, mirando algo en el móvil con el ceño fruncido. Hola, dijo ella, dándole un beso en la mejilla. ¿Ha pasado algo? No, que va, todo bien. Es que ha llamado mi madre, otra vez con el tema del banquete. Dice que deberíamos haber elegido un restaurante más grande. Eugenia sonrió con ironía. Isabel Cano, la madre de Máximo,
Era una mujer autoritaria y testaruda. Desde el momento en que Máximo le pidió matrimonio, había intentado controlar cada aspecto de la boda. La elección del vestido, el menú, la lista de invitados metía las narices en todo. Máximo es nuestra boda, le recordó Eugenia con suavidad. Ya lo sé, pero es que ella es así. En fin, olvídalo. Mañana todo saldrá perfecto. Él la abrazó y Eugenia se acurrucó contra su pecho. Su Máximo, cálido y fiable, el hombre que 3 años atrás había irrumpido en su vida para poner las patas arriba. Exitoso, seguro de sí mismo con su propio negocio. La empresa de construcción que su padre había fundado antes de morir le proporcionaba unos ingresos estables. No eran millones, pero sí lo suficiente para vivir cómodamente. Máximo, empezó a decir Eugenia en voz baja. ¿Y si mañana algo saliera mal? ¿Qué podría salir mal? Él se apartó un poco y la miró con una ligera inquietud. Pues no sé, a veces surgen imprevistos. Eugenia, ¿de qué hablas? ¿Tienes nervios prematrimoniales? No, ¿qué dices? Son solo los nervios. Tonterías. No le contó lo de su padre. ¿Para qué? Para arruinarle el humor a Máximo la víspera de la boda, para que empezara a hacer preguntas para las que ella no tenía respuesta. Cenaron, vieron una película cualquiera y Máximo se fue a casa de su madre. La tradición antes de la boda. Pero Eugenia tardó mucho en dormirse. Se quedó tumbada mirando al techo, repasando mentalmente las palabras de su padre. Una furgoneta negra, una cinta blanca. No te subas. ¿Por qué lo había dicho con tanta seguridad? ¿Por qué no había intentado justificarse o dar explicaciones? Simplemente lo dijo y se fue. Como si supiera que no hacía falta nada más. A la mañana siguiente Eugenia se despertó con el sonido del despertador. Las 7 en punto. El día de la boda. Se quedó unos minutos tumbada, mirando al techo y luego se incorporó de un salto y se estiró. Nervios, adrenalina, expectación. Máximo se había ido a su casa por la noche. Era tradición no ver a la novia antes de la ceremonia en el registro civil. Eugenia estaba sola en casa. Se dio una ducha larga, se secó el pelo, se hizo rizos con las tenacillas, los roció con laca e hizo el maquillaje. El vestido colgaba de una percha junto a la ventana. Blanco, elegante, sin florituras. A Eugenia no le gustaban los trajes ostentosos. Le gustaba que todo fuera sobrio y con gusto. A las 9 llegó su amiga Elena, que era la testigo. Trajo el ramo, y muchas palabras de admiración. Estás guapísima. Máximo se va a quedar sin palabras cuando te vea. Eugenia sonrió. Por dentro sentía un nudo de emoción. Una emoción buena, de la que se siente antes de algo importante y largamente esperado. Bebieron una copa de cava, se rieron, se hicieron un montón de fotos. Elena le ayudó a sujetarse el velo. Luego llegó el coche blanco decorado con cintas y flores. El cortejo nupcial. Todo como mandan los cánones. El registro civil estaba en el centro de la ciudad, en un antiguo palacete con columna. Cuando llegaron en la entrada ya se agolpaban los invitados, familiares, amigos, compañeros de trabajo, todos elegantes, todos sonrientes. Máximo esperaba en la escalinata con un traje negro, alto, apuesto con esa sonrisa segura tan suya. Eugenia salió del coche y él se acercó a ella. Estás divina, no tengo palabras, le susurró tomándola de la mano. La ceremonia siguió su curso. Votos, anillos, el beso, aplausos, felicitaciones. Los invitados los rodearon, lanzando confeti y gritando que se besen. El fotógrafo no paraba de disparar. Eugenia reía, abrazaba a Máximo, lanzó el ramo que una de las chicas atrapó entre gritos de entusiasmo. Todo era como en un cuento de hadas, exactamente como lo había imaginado. Luego salieron a la calle. Los invitados empezaron a subirse a los coches. Algunos ya se habían ido al restaurante donde se celebraría el banquete. El fotógrafo reclamó la atención de Máximo. Tenían que discutir algunos detalles de la sesión de fotos, la ruta, los ángulos. Él se apartó a un lado gesticulando y explicando algo. Eugenia se quedó junto a la entrada del registro civil, con su pequeño bolso blanco en la mano y una sonrisa en los labios. Elena se había alejado un momento para retocarse el maquillaje. A su alrededor, la multitud bullía. Pero por un instante Eugenia se quedó sola, y justo entonces, una furgoneta negra con una cinta blanca en el capó se detuvo junto a la acera. El corazón de Eugenia se detuvo. Se quedó mirando el vehículo, sin poder creer lo que veía. No podía ser verdad. Era una coincidencia. Un coche normal. Una cinta blanca normal. De la puerta del conductor salió un hombre con un traje oscuro, se acercó a Eugenia y asintió cortésmente. «¿Eugenia Lorenzo?» Ella asintió, incapaz de pronunciar una palabra. «Nos han pedido que vaya por separado. Don Máximo llegará más tarde. Ha dicho que es una sorpresa». La voz del conductor era serena, tranquila, profesional. Abrió la puerta trasera y Eugenia vio el interior. Asientos de cuero y una mujer sentada en la parte de atrás.
elegante de unos 50 años con un traje sastre. Delante de ella, sobre el asiento, había una carpeta con documentos. Buenos días, dijo la mujer sonriendo. Me llamo Natalia Barrio, soy la abogada de la familia. Tenemos que comentar un par de formalidades de camino al restaurante. No nos llevará mucho tiempo. Eugenia se quedó paralizada. Todo en su interior gritaba. Todo lo que su padre había dicho era verdad. La furgoneta negra, la cinta blanca, la abogada, los documentos. Eugenia, la llamó la mujer, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Está todo bien? Eugenia se giró bruscamente. Máximo seguía un poco más allá, hablando con el fotógrafo. Elena había desaparecido. Los invitados se habían dispersado. Nadie veía lo que estaba pasando. Y entonces recordó no las palabras de su padre, sino su entonación. Aquel tono firme y seguro, sin súplicas, sin histeria. Simplemente un hecho. No te subas. Eugenia dio un paso atrás. Disculpen, dijo. Tengo que coger una cosa. Un minuto. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente de la furgoneta. No corriendo, eso sería demasiado llamativo. Simplemente a paso rápido. Rodeó el edificio del registro civil, dobló la esquina y allí, apoyado en un viejo Seat Ibiza gris, estaba su padre. Sus miradas se encontraron. Eugenia comprendió que él lo sabía. Sabía exactamente lo que iba a pasar. Vamos, dijo su padre, abriéndole la puerta. Te lo explicaré por el camino. Eugenia lo miró y luego se volvió. Desde la esquina le llegó el sonido de un motor arrancando. La furgoneta se iba. Sin ella. Se subió al coche de su padre. Le temblaban las manos. Tenía todo el cuerpo tenso como una cuerda. Andrés arrancó el motor y se puso en marcha suavemente. No dijo nada. No la presionó. Eugenia miraba por la ventanilla, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Cómo lo sabías? Consiguió articular finalmente. Su padre sacó en silencio una hoja de papel doblada del bolsillo de la chaqueta y se la entregó. Eugenia la desdobló. Era la impresión de una solicitud de servicio de transporte. Fecha, de hacía una semana. Cliente, Prime Kensalt, SL. Descripción, furgoneta sin logotipos de empresa. Ruta, después del registro civil, pasando por un polígono industrial. En los comentarios, en letra pequeña, la novia viaja sola. En el vehículo habrá una abogada con documentos. Al conductor, no intervenir. Eugenia lo releyó 3 veces. Luego levantó la vista hacia su padre. ¿Qué significa esto? Significa, respondió Andrés con calma, que querían llevarte a un lugar apartado y obligarte a firmar unos papeles. Mientras todos los invitados están en el restaurante, mientras el novio te espera, porque su madre diría que hay alguna sorpresa. Para cuando alguien se diera cuenta, ya sería demasiado tarde. A Eugenia se le heló la sangre. ¿Quién pidió este servicio? Andrés no respondió de inmediato, simplemente miraba la carretera. Luego dijo en voz baja, tu flamante suegra. Eugenia se quedó sentada en el coche de su padre, mirando la hoja impresa que él le había dado. Las letras se desdibujaban ante sus ojos. Releía las líneas una y otra vez, tratando de encontrar algún error, alguna explicación que hiciera todo aquello menos aterrador. La novia viaja sola. En el vehículo habrá una abogada con documentos. Al conductor, no intervenir. Isabel, repitió Eugenia, levantando la vista hacia su padre. ¿Estás seguro? Andrés asintió. Conducía con calma, sin prisas. Se dirigían hacia las afueras de la ciudad, pasando por barrios residenciales y centros comerciales. Verifiqué quién era el cliente. Prime Kensalt, SL. Está registrada a nombre de Isabel Cano. La fundó hace 2 años. Formalmente ofrece servicios de consultoría, pero en la práctica, la empresa apenas tiene actividad. Sus declaraciones de impuestos son mínimas. La usan para operaciones puntuales. Eugenia escuchaba sin poder dar crédito. Isabel, la madre de Máximo, la mujer que en las cenas familiares contaba historias sobre la infancia de su hijo, horneaba pasteles y llamaba a Eugenia ¿Y por qué viste tú esa solicitud? Preguntó Eugenia. Tú eres conductor. Soy jefe de tráfico, la corrigió su padre. Los últimos 5 años he trabajado como jefe de tráfico en la empresa de transportes El Trans. Atendemos a clientes VIP, bodas, eventos de empresa, viajes de negocios. Recibo las solicitudes, asigno los vehículos, controlo las rutas. Hizo una pausa apretando más fuerte el volante. Eugenia vio cómo se le tensaban los hombros. Hace una semana llegó esta solicitud, continuó Andrés. A primera vista parecía normal. Una furgoneta para una boda. Pero siempre leo los comentarios. Es parte de mi trabajo. Y cuando vi esa frase sobre la novia y los documentos, algo no me cuadró. Demasiado extraño. ¿Por qué llevar a la novia sola? ¿Por qué una abogada en el coche de bodas? Eugenia guardó silencio. Su padre continuó. Comprobé la fecha de la boda. Luego el nombre de la novia. Eugenia Lorenzo.
No me di cuenta de inmediato de que eras tú. El apellido es común. Pero cuando lo vi, decidí comprobarlo por si acaso. Eugenia, sé que no tengo derecho a aparecer en tu vida. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Su voz no temblaba. No había lágrimas ni excusas, solo hechos crudos. Eugenia se dio cuenta de que eso era lo que más la asustaba. Su padre no intentaba dar lástima, simplemente hacía lo que consideraba correcto. Empecé a investigar más, dijo Andrés. Verifiqué al cliente y llegué hasta Isabel Cano. Luego encontré información sobre su hijo, Máximo Cano, propietario de una empresa de construcción. Busqué los datos públicos de su negocio. Eugenia, tiene problemas. Problemas serios. El corazón de Eugenia se detuvo por un instante. ¿Qué problemas? Deudas. Deudas muy grandes. Su empresa pidió préstamos para expandirse hace 2 años. Varios proyectos importantes fracasaron. Los clientes cancelaron los contratos. Uno de ellos quebró. Al final, Máximo se quedó con proyectos sin terminar y préstamos que no puede pagar. Los bancos exigen la devolución. Si no encuentra el dinero en los próximos 6 meses, su empresa irá a la quiebra. Eugenia miró fijamente a su padre. ¿Cómo sabes todo eso? Tengo un conocido que trabaja en el departamento de crédito de uno de los bancos. Le pedí que lo comprobara, de manera extraoficial. Me lo confirmó. Máximo Cano está al borde del colapso. Eugenia negó con la cabeza. No, es imposible. Máximo no me ha dicho nada. Llevamos 3 años juntos. Me lo habría dicho si tuviera esos problemas. Quizá no quería preocuparte, sugirió Andrés. O esperaba que todo se solucionara solo. Pero su madre, al parecer, decidió actuar a su manera. Eugenia permaneció en silencio. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza. Máximo, deudas. Isabel, documentos en la furgoneta. ¿Qué documentos quería que firmara? Preguntó Eugenia en voz baja. No lo sé con certeza, admitió su padre. Pero por lo que parece algo relacionado con obligaciones financieras. Un aval, un poder notarial, un consentimiento para la responsabilidad conjunta de las deudas. Después de registrar el matrimonio, te conviertes en su esposa. Los documentos que firmaras entrarían en vigor, y automáticamente te verías envuelta en sus problemas financieros. Eugenia sintió un frío glacial en su interior. Entonces, querían utilizarme para cubrir las deudas de Máximo. Lo más probable es que sí. Isabel es una mujer con experiencia, sabe cómo funcionan estas tramas. Llevarte a un lugar tranquilo mientras todos los invitados están en el restaurante. La abogada te explicaría que es una formalidad, que es necesario, que todo el mundo lo hace. Tú firmarías sin siquiera leerlo detenidamente y luego resultaría que eres responsable de una deuda de cientos de miles de euros. Eugenia se cubrió la cara con las manos. Era demasiado aterrador, demasiado ruin. ¿Pero qué podían sacar de mí? Preguntó bajando las manos y mirando a su padre. Trabajo en el departamento de compra. Mi sueldo es bueno, pero no astronómico. No tengo negocios ni grandes ahorros. ¿Para qué me necesitaban? Andrés la miró fijamente durante un largo rato y luego dijo en voz baja. Eugenia, quedó un piso de 3 habitaciones tras la muerte de tu madre. 80 metros cuadrados en una buena zona. ¿Recuerdas cuánto vale? Eugenia se quedó pensativa. El piso. El mismo piso en el que había crecido, en el que su madre había pasado los últimos años de su vida. Tras la muerte de su madre, el piso pasó a Eugenia por herencia. Ella vivía allí. Máximo se había mudado de casa de su madre y vivía con ella en ese piso. Unos 500.000 euros, respondió lentamente. 550.000, a precios actuales, precisó Andrés. Y eso no es todo. Tienes una casa de pueblo que te dejó tu abuela. Una parcela de 1000 metros cuadrados a 30 kilómetros de la ciudad. Con su casa, su huerto, su jardín. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que fuiste? Eugenia recordó la casa del pueblo, una pequeña casita con contraventanas de madera tallada, el huerto de manzanos, el río cercano. Su abuela había muerto hacía 8 años y le había dejado la casa a su niña. Eugenia iba muy pocas veces, no tenía tiempo, pero el lugar era agradable y estaba bien cuidado. Los vecinos, por un acuerdo, vigilaban la propiedad y se quedaban con lo que cultivaban. Hace un par de años, admitió. Está todo en orden. Los vecinos la cuidan. Esa casa vale ahora unos 200.000 euros, dijo Andrés. Quizá más. Los terrenos en esa zona han subido mucho de precio desde que pusieron el gas y arreglaron la carretera. Las constructoras están comprando terrenos para hacer urbanizaciones. Eugenia sintió que se le secaba la boca. 550.000 euros por el piso, 200.000 por la casa del pueblo, un total de 750.000 euros. Sería suficiente para pagar la deuda de Máximo por completo, e incluso sobraría. Dios mío, susurró. Querían tener acceso a mi patrimonio.
Exacto, asintió Andrés. Los documentos que te habrían hecho firmar en ese coche le darían a Máximo o a su madre el derecho a disponer de tu propiedad en caso de dificultades financieras. Formalmente parecería una decisión conjunta de los cónyuges. En la práctica, tu piso y tu casa del pueblo se convertirían en la garantía para las deudas de Máximo. Eugenia miró a su padre. O sea que si Máximo no pudiera pagar el préstamo, el banco podría quitarme mi piso y mi casa. No exactamente el banco, la corrigió Andrés. El banco no tendría acceso directo a tu patrimonio, pero según los documentos que habrías firmado, Máximo o sus apoderados tendrían derecho a vender tus inmuebles para saldar las deudas. Y la apoderada muy probablemente sería Isabel. Habrías firmado los papeles sin saber que estabas cediendo el control de tu patrimonio. ¿Por qué no fuiste a la policía?, preguntó ella, bajando las manos. ¿Por qué no lo denunciaste todo? Porque formalmente todavía no se ha cometido ningún delito, respondió Andrés. Una solicitud para un coche no es un delito. Una abogada en el interior tampoco. Mientras no te subieras a ese coche, mientras no te llevaran, mientras no firmaras nada, no hay delito. La policía ni siquiera habría considerado una denuncia así. Como mucho te habrían aconsejado que tuvieras más cuidado. Eugenia suspiró. La lógica era férrea y aterradora. Tenía que confiar en ti sin más, dijo. En un hombre que me abandonó hace 20 años. Su padre guardó silencio. Giró por una calle lateral y detuvo el coche junto a una pequeña cafetería. Vamos, dijo. Necesitas recuperarte. Luego decidirás qué hacer. Entraron en la cafetería. Estaba casi vacía. Solo un par de clientes junto a la ventana. Andrés pidió 2 cafés y se sentó frente a su hija en una mesa en la esquina. Eugenia lo miraba, intentando comprender lo que sentía. Rabia, gratitud, miedo. Todo a la vez. ¿Por qué te fuiste?, preguntó de repente. Hace 20 años. ¿Por qué simplemente desapareciste? Andrés cogió la taza de café y dio un sorbo. Su rostro permanecía impasible. Fui un débil, dijo. Simplemente el trabajo no iba bien, el dinero no alcanzaba. Tu madre me lo echaba en cara constantemente. No pude soportarlo. Huí. Es lo peor que he hecho en mi vida. Eugenia esperó a que continuara. No lo hizo. ¿Y ya está?, preguntó ella. Simplemente huiste. Y ya está, confirmó Andrés. No hay excusas. Nunca las hubo y nunca las habrá. Eugenia apretó la taza entre sus manos. Extrañamente esa honestidad la calmaba más que cualquier disculpa lacrimógena. Mamá murió hace 10 años, dijo Eugenia. Cáncer. Trabajó hasta el final para sacarme adelante. Ni siquiera lo sabías. Lo sabía, respondió su padre en voz baja. Me enteré 6 meses después de su muerte por unos viejos conocidos. Quise ir al cementerio, pero no me atreví. Eugenia lo miraba sin saber qué decir. ¿Enfadarse, perdonar, distanciarse? ¿Por qué sigues mi vida?, preguntó. No la sigo, objetó Andrés. Simplemente a veces me entero de cosas por casualidad. La ciudad no es tan grande. Conocidos comunes. Sabía que trabajabas en una empresa de compras, que te iba bien. Con eso me bastaba. Eugenia exhaló. ¿Y ahora, qué hago? Volver con Máximo y decirle, hola, cariño. ¿Tu madre quería engañarme y cargarme con tus deudas? Es tu decisión, dijo Andrés. No puedo decidir por ti, pero tienes derecho a saber la verdad y a exigir explicaciones. Eugenia sacó su teléfono. 12 llamadas perdidas. 8 de Máximo, 3 de Elena, 1 de una compañera. Y aún más mensajes. ¿Dónde estás, Eugenia? Contesta. Estamos preocupados. ¿Estás bien? Miró a su padre. Máximo se estará volviendo loco. Todos están esperando en el restaurante. Tengo que llamar. Llama, asintió Andrés. Pero piensa bien lo que vas a decir. Eugenia marcó el número de Máximo. Respondió al primer tono. Eugenia. Dios mío, ¿dónde estás? Casi me vuelvo loco. ¿Estás bien? Su voz estaba llena de pánico. Un pánico real, genuino. Estoy bien. Tenía el móvil apagado, dijo Eugenia. Máximo, necesito hablar contigo. Urgentemente. A solas. ¿De qué? ¿Qué ha pasado? Te fuiste y nadie sabe a dónde. Elena dice que simplemente desapareciste. Máximo, ¿sabías que tu madre había pedido un coche aparte para mí? ¿Con una abogada dentro? Silencio. Un silencio largo y pesado. ¿Qué? Consiguió decir Máximo finalmente. ¿Qué coche? ¿Qué abogada? Una furgoneta negra. Tu madre la pidió a través de su empresa. Llegó al registro civil justo después de la ceremonia. El conductor dijo que tú llegarías más tarde, que era una sorpresa. Dentro había una mujer que se presentó como la abogada de la familia, con documentos. Otra pausa. Luego, con voz ahogada. Yo no sabía nada. ¿Estás segura, Eugenia? Te juro que no tenía ni idea. ¿Qué coche? ¿Qué abogada? Yo no he pedido nada de eso.
Eugenia oía la confusión en su voz. El shock. ¿Pero había mentira? La pidió tu madre, repitió Eugenia. A través de Prime Consult, S.L. Es su empresa. Máximo guardó silencio. Luego en voz baja, casi en un susurro. Dios mío, mamá no ha podido. No ha podido hacer algo así. Ha podido, dijo Eugenia con dureza. Y lo ha hecho. Máximo, ¿tienes deudas? ¿Grandes deudas en tu negocio? El silencio se hizo aún más pesado. ¿Cómo lo sabes? Logró decir Máximo. Eso no importa. Responde a la pregunta. Él suspiró. Un suspiro largo y cansado. Sí, tengo problemas. Problemas serios. Quería contártelo después de la boda. No quería estropear este día. ¿Y tu madre lo sabía? Claro que lo sabía. Ha estado intentando ayudarme buscando inversores, proponiendo diferentes opciones, pero no pensé, Eugenia, te lo juro, no sabía que había planeado esto con el coche. Eugenia cerró los ojos. Máximo no mentía. Lo oía en su voz. Él no lo sabía, pero su madre sí lo sabía y había actuado. ¿Dónde estás ahora? Preguntó Máximo. En una cafetería a las afueras. Mándame la dirección. Voy ahora mismo. Lo hablaremos todo. Por favor. Eugenia miró a su padre. Él asintió en silencio. De acuerdo, dijo Eugenia. Ven, pero solo. Sin tu madre. Sin mi madre, repitió Máximo. Te lo prometo. Colgó la llamada y miró a su padre. Él no lo sabía, dijo Eugenia. Estoy segura de que no lo sabía. Quizá, asintió Andrés. Pero su madre lo sabía perfectamente y actuó con un propósito. Eugenia asintió. 20 minutos después, el coche de Máximo aparcó junto a la cafetería. Salió, miró a su alrededor y entró rápidamente. Vio a Eugenia y se quedó paralizado. Luego su mirada se posó en el hombre sentado a su lado. ¿Quién es? Preguntó Máximo acercándose a la mesa. Mi padre, respondió Eugenia. Él me avisó sobre el coche. Máximo se quedó mirando a Andrés. ¿Su padre? ¿El qué? Sí, le interrumpió Eugenia. Ese mismo. Trabaja como jefe de tráfico en la empresa que gestionó el pedido de tu madre. Vio la solicitud y se dio cuenta de que era una trampa. Máximo se dejó caer lentamente en una silla. Su rostro estaba pálido. Yo no lo sabía, repitió. Te lo juro, Eugenia, no sabía nada. Pero las deudas existen, dijo Eugenia. Existen, admitió Máximo. 750.000 euros. El banco exige la devolución. Intenté negociar una reestructuración, pero se negaron. Tengo 6 meses. Si no encuentro el dinero, lo perderé todo. Eugenia asintió. Y tu madre decidió que yo podía ser la solución. Máximo suspiró. Hablaré con ella. Ahora mismo. Esto es inaceptable. Hablarás con ella, asintió Eugenia. Pero primero necesito garantías. Quiero saber que no habrá más sorpresas. Quiero ver los documentos que pretendía que firmara. Máximo asintió. Los verás. Te lo prometo. Eugenia, perdóname. Perdóname por no habértelo dicho antes. Es que no quería que te preocuparas por mis deudas. Son solo mis problemas. Eugenia lo miró, luego a su padre y de nuevo a Máximo. Vamos a ir a ver a tu madre ahora mismo, y nos lo va a explicar todo. Hasta la última palabra. Máximo asintió. Vamos. Salieron los tres de la cafetería. La boda, que debería haber sido el día más feliz, se había convertido en un interrogatorio. Pero Eugenia sabía que era mejor descubrir la verdad ahora que vivir en un engaño. Luego se sentaron los dos en el coche de Máximo. Eugenia en el asiento del copiloto. Andrés se subió a su propio coche, listo para seguir a la pareja. El silencio era pesado, tenso. Máximo apretaba el volante. ¿A dónde vamos? Preguntó mirando al frente. Al restaurante, respondió Eugenia. Donde nos esperan los invitados. ¿Y tu madre? Máximo asintió, arrancó el motor y se puso en marcha. La ciudad pasaba por la ventanilla. Escaparates brillantes, árboles otoñales, gente en las aceras. Un día normal para todos los demás. Pero para Eugenia, ese día lo había puesto todo patas arriba. ¿Estás segura de que quieres tener esta conversación allí mismo? Preguntó Máximo. Delante de todos los invitados. No delante de todos, respondió Eugenia. Pero quiero que entienda que lo sabemos. Lo sabemos todo. Y se acabaron los juegos. Máximo guardó silencio el resto del camino, simplemente mirando hacia adelante, sumido en sus pensamientos. El restaurante Salón Dorado estaba en el centro de la ciudad, en un antiguo palacete con columnas y amplios ventanales. Cuando llegaron, en la entrada había varios coches del cortejo nupcial. Los invitados ya se habían reunido dentro, esperando el comienzo del banquete. Máximo aparcó y apagó el motor. Durante unos segundos, se quedaron en silencio. ¿Listo?, preguntó Eugenia. Máximo exhaló. «Listo». Salieron del coche y se dirigieron a la entrada. Eugenia se ajustó el vestido, enderezó los hombros.
Por dentro se sentía atenazada por la tensión, pero no se permitió mostrar debilidad. Andrés caminaba un poco más atrás, silencioso y discreto. En el vestíbulo los recibió la encargada, una joven con traje negro y blusa blanca. Don Máximo, Eugenia, ya estábamos preocupados. Los invitados esperan. El banquete debería haber comenzado hace 20 minutos. Disculpe el retraso, dijo Máximo. Han surgido unas circunstancias. Ahora vamos. Entraron en el salón del banquete. Una gran sala con techos altos, lámparas de cristal y largas mesas cubiertas con manteles blancos impecables. Los invitados estaban sentados a las mesas, conversando, bebiendo cava. Cuando los novios entraron, todos se giraron hacia ellos y aplaudieron. «¡Que se besen!», gritó alguien. Máximo y Eugenia sonrieron forzadamente y se besaron bajo los aplausos. Eugenia recorrió rápidamente el salón con la mirada. Elena estaba sentada a una mesa a la derecha y la saludó con la mano. Los compañeros de Eugenia se encontraban en la mesa de al lado. Los familiares de Máximo a la izquierda. Y allí mismo, en el centro de la mesa de los familiares, estaba sentada Isabel Cano. Alta, distinguida, con un vestido beige y un hermoso collar. Los miraba sonriendo, pero su expresión era imperturbable. Eugenia sostuvo su mirada. Isabel se tensó por un momento al ver al hombre que había entrado detrás de los novios. Andrés se mantenía en un segundo plano, pero su presencia era palpable. «Máximo», dijo Eugenia en voz baja, «pídele a la encargada que nos deje una sala privada. Necesitamos hablar con tu madre a solas». Máximo asintió y se acercó al mostrador de la encargada. Volvió un minuto después. «Nos han dejado el salón pequeño. Allí estaremos tranquilos, nadie nos molestará». Eugenia se acercó a la mesa donde estaba sentada Isabel. Los invitados a su alrededor charlaban y reían, ajenos a la tensión que flotaba en el aire. «Doña Isabel», se dirigió Eugenia, cortés pero con firmeza. «Necesitamos hablar con usted. Ahora, en una sala privada». Isabel enarcó una ceja. «¿Hablar? ¿Ahora?» «Eugenia, estamos en pleno banquete. Los invitados esperan». «Los invitados esperarán», respondió Máximo con frialdad, acercándose a su madre. «Vamos, es importante». Isabel miró a su hijo, luego a Eugenia y finalmente a Andrés, que estaba un poco más apartado. Algo en su mirada cambió. Comprendió que había ocurrido algo serio. «Está bien», dijo levantándose de la mesa. «Vamos». Los cuatro atravesaron el salón del banquete hacia la salida. Los invitados los siguieron con miradas curiosas, pero nadie se atrevió a preguntar qué pasaba. La encargada los condujo al salón pequeño, una acogedora estancia con mesas redondas, varios sillones y un gran ventanal que daba al jardín. Máximo cerró la puerta. Isabel se sentó en uno de los sillones. Su rostro permanecía tranquilo, pero Eugenia notó la tensión en su postura. «Os escucho», dijo Isabel en tono neutro. Máximo se acercó a ella y apoyó las manos en el respaldo del sillón contiguo. «Mamá, ¿pediste una furgoneta para Eugenia? A través de tu empresa». Isabel no parpadeó. «Sí, la pedí». «¿Y qué? ¿Con una abogada dentro? ¿Con documentos?» «Máximo, no entiendo a qué vienen estas preguntas». «Sí, pedí un coche. Quería que Eugenia llegara cómodamente. Y Natalia Barrios es nuestra abogada de familia. Le pedí que preparara unos documentos que Eugenia tenía que firmar». «¿Qué documentos?», preguntó Eugenia bruscamente, dando un paso adelante. Isabel la miró. Su expresión se endureció. «Papeles estándar. Un acuerdo de copropiedad de bienes, un poder para representar los intereses de la familia en asuntos financieros. Formalidades habituales que firman todos los recién casados». «Mentira», dijo Andrés con calma, saliendo de la penumbra. Isabel se volvió hacia él. Sus ojos se entrecerraron. «Perdone, ¿y usted quién es para meterse en los asuntos de nuestra familia?» «Soy la persona que vio su solicitud de servicio de transporte», respondió Andrés, sacando del bolsillo la hoja de papel doblada. «Esto no parece una formalidad estándar». Le entregó la hoja a Máximo. «Mamá, ¿es esto verdad?», exhaló Máximo. «¿De verdad planeaste esto?». Isabel guardó silencio unos segundos y luego sonrió con ironía. «¿Usted trabaja en una empresa de transportes?», le preguntó a Andrés. «Sí, como jefe de tráfico. Y ha decidido jugar al héroe, a salvar a la pobre novia de la malvada suegra». «Decidí advertir a mi hija», dijo Andrés con firmeza, «de que estaban intentando engañarla». «¿Hija?». «Ah, pensaba que Eugenia era huérfana», comentó Isabel con sorpresa. Se levantó del sillón, se acercó a la ventana y miró al jardín, donde entre los árboles se veían las figuras de los invitados que habían salido a fumar. Máximo empezó sin volverse. «Tu empresa está al borde de la quiebra. Lo sabes. 750.000 euros de deuda. El banco exige la devolución. No tienes dinero, no tienes activos que puedas vender. Estás perdiendo todo lo que has construido en 5 años». Máximo palideció. «Mamá, saldré de esta».
Encontraré una solución. ¿Qué solución? Isabel se giró. Su voz se volvió dura, casi metálica. Llevas 6 meses buscando inversores. Nadie quiere invertir en un barco que se hunde. El banco no te dará una prórroga. En 3 meses comenzará el proceso de quiebra. Te quedarás sin nada. Y decidiste que Eugenia era la solución. Máximo levantó la voz. ¿Qué si le cargaba mis deudas, todo se arreglaría? Isabel sostuvo su mirada. Decidí proteger a nuestra familia. Si estás casado, tu esposa comparte parte de la responsabilidad. Eso es una familia. Quería que Eugenia firmara documentos que distribuyeran las obligaciones financieras entre vosotros. Es una práctica normal. ¿Una práctica normal es llevarse a la novia con engaños y obligarla a firmar papeles sin leer? Preguntó Eugenia con frialdad. Isabel la miró con una leve sonrisa de desdén. No iba a obligarte. Natalia te lo habría explicado todo. Habrías firmado voluntariamente. ¿Voluntariamente? Eugenia dio un paso adelante. ¿De verdad cree que habría aceptado cargar con cientos de miles de euros de deudas si hubiera sabido la verdad? Amas a mi hijo, dijo Isabel. ¿Acaso el amor no implica estar dispuesto a compartir sus problemas? Eugenia sintió que la rabia hervía en su interior. El amor implica honestidad, no trampas y manipulaciones. Isabel sonrió irónicamente y volvió hacia el sillón, pero no se sentó. Se quedó de pie, apoyada en el respaldo. Eres una niña ingenua, Eugenia. ¿Crees que en el matrimonio todo es amor y romanticismo? El matrimonio es un negocio, una unión de 2 familias, y en esa unión, cada uno debe asumir su parte de responsabilidad. Mamá, basta ya. Máximo golpeó la mesa con el puño. El sonido retumbó en la habitación, sobresaltando a todos. Estás cruzando todos los límites. No te pedí que te metieras. No te pedí que pidieras ese coche. Isabel se volvió hacia su hijo. Su rostro se volvió frío como el hielo. No me lo pediste porque eres un débil, Máximo. Siempre has sido un débil. Yo te crié, te di una educación. Tu difunto padre te ayudó a montar el negocio. ¿Y tú qué? ¿Te metes en deudas y ahora lloras porque tienes problemas? Yo intentaba corregir tus errores, intentaba salvar lo que quedaba. Máximo guardó silencio. Quería utilizarme, dijo Eugenia en voz baja pero clara. Y todo esto sin mi verdadero consentimiento. Quería engañarme. Con tu consentimiento, la corrigió Isabel irguiéndose. Habrías firmado los documentos. Natalia te lo habría explicado en términos muy generales. Andrés dio un paso adelante. Su voz era tranquila, pero tenía un filo de acero. Eso se llama estafa, y por eso se puede ir a la cárcel. Isabel se echó a reír. Una risa corta y despectiva. ¿La cárcel? ¿Hablas en serio? No le he robado dinero. No la he amenazado. Simplemente quería que firmara unos papeles por sí misma. ¿Dónde está el delito? Los documentos firmados bajo presión o engaño se pueden impugnar en los tribunales, dijo Andrés. Especialmente si hay pruebas. Y las hay. La solicitud del coche con los comentarios. Testigos. El conductor. El propio hecho de que contratara a una abogada específicamente para este propósito. Isabel dejó de sonreír. Miró a Andrés detenidamente, evaluándolo. ¿Me está amenazando? Estoy constatando hechos, respondió Andrés con calma. Intentó engañar a mi hija, y eso se puede demostrar. Isabel se dejó caer lentamente en el sillón. Juntó las manos sobre su regazo. Su rostro adquirió una expresión pensativa. Bien, dijo tras una pausa. Supongamos que tienen razón. Supongamos que realmente quería que Eugenia firmara esos documentos. ¿Qué van a hacer? ¿Ir a la policía? ¿Demandarme? ¿Y de qué servirá? Máximo seguirá con sus deudas. Y vosotros seguiréis viviendo con el miedo constante de que el banco os lo quite todo. Me dará la seguridad de que no volverá a intentar engañarme, dijo Eugenia con firmeza. Y le dará a Máximo la oportunidad de entender con quién está tratando. Con una madre que está dispuesta a sacrificar su felicidad por dinero. Máximo permanecía en silencio, mirando a su madre. Luego, lentamente, sopesando cada palabra, dijo: rompo toda relación de negocios contigo. Ya no tienes nada que ver con mi empresa. No tomas decisiones. No te metes en mi vida. ¿Entendido? Isabel miró a su hijo como si la hubiera insultado. Su rostro se contrajo. En sus ojos brilló un dolor que inmediatamente ocultó tras una máscara de frialdad. ¿La eliges a ella en lugar de a mí? Su voz temblaba por la emoción contenida. ¿A esta niñata que ni siquiera entiende con quién se ha casado? ¿La eliges a ella en lugar de a la madre que te ha dedicado toda su vida? Elijo la honestidad, respondió Máximo con firmeza. Elijo vivir sin mentiras ni manipulaciones. Elijo construir mi familia sobre la confianza, no sobre el engaño. Y si no puedes aceptarlo, entonces sí, la elijo a ella. Isabel se levantó bruscamente. Sus ojos brillaban, ya fuera por las lágrimas o por la rabia. ¿Te arrepentirás de esto, Máximo?
Cuando te quedes en la calle sin un céntimo, cuando el banco se lleve todo lo que tienes, entenderás que yo tenía razón. Entenderás que solo quería lo mejor para ti. Quizá, asintió Máximo, pero al menos sabré que he seguido un camino honesto, que no he traicionado a la persona que amo, que no he convertido a mi esposa en una rehén de deudas ajenas. Eugenia tomó la mano de Máximo y la apretó con fuerza. Él respondió al gesto, y en ese apretón de manos había más apoyo y amor que en todas las palabras. Es hora de volver con los invitados, dijo Eugenia, mirando a Isabel. Pero si intenta volver a meterse en nuestra vida, si intenta manipularnos o engañarnos de nuevo, iré a la policía con todas las pruebas y lo contaré todo. Isabel guardó silencio, de pie en medio de la habitación, siguiéndolos con una mirada de piedra. Sus labios estaban apretados. Puedes quedarte en el banquete, añadió Máximo desde la puerta. O irte. Decide tú misma. Pero ten en cuenta que como madre, ya no tienes derecho a decirme cómo vivir. Salieron del salón pequeño y cerraron la puerta tras ellos. Recorrieron el pasillo de vuelta al salón del banquete. Los invitados los recibieron con aplausos. Alguien volvió a gritar que se besen. Máximo y Eugenia se besaron, y la sala estalló en risas y más aplausos. Andrés se detuvo en la entrada del salón. Yo me voy ya, le dijo en voz baja a Eugenia. Esta es vuestra fiesta. Yo sobro aquí. Eugenia se volvió hacia él. No sobras. Me has salvado. Nos has salvado a los dos. Andrés negó con la cabeza. Solo hice lo que debía. Cuídate mucho, Eugenia. Y a él también. Asintió en dirección a Máximo y se dirigió a la salida. Eugenia lo siguió con la mirada, sintiendo un extraño calor en su interior. No era perdón, pero era el comienzo de algo nuevo. El banquete continuó. Brindis, bailes, risas. Isabel no volvió al salón. Uno de los invitados preguntó dónde estaba, y Máximo respondió que se había sentido mal y se había ido. Nadie hizo más preguntas. Eugenia bailaba con Máximo una canción lenta y pensaba en lo extraño que había sido ese día. Una boda que casi se convierte en una trampa. Un padre que apareció después de 20 años de silencio. Un marido que resultó ser más fuerte y honesto de lo que ella pensaba, y una suegra que estaba dispuesta a cometer un delito para salvar lo que consideraba importante. ¿Qué vamos a hacer?, le preguntó Eugenia a Máximo, abrazándose más a él. Saldremos adelante. Máximo la besó en los labios. Saldremos de todo, juntos. Y en ese momento Eugenia le creyó de verdad, porque habían pasado por el fuego en el primer día de su matrimonio y habían resistido. El banquete terminó tarde por la noche. Los invitados se fueron dejando tras de sí copas vacías, servilletas arrugadas y el ambiente de una fiesta que a pesar de todo, se había celebrado. Eugenia y Máximo volvieron a casa en silencio. Cada uno pensaba en sus cosas. La mañana siguiente comenzó con una llamada telefónica. Máximo respondió, de pie en la cocina con una taza de café en la mano. Dígame. Máximo Cano, soy Natalia Barrios. Necesitamos vernos. Máximo se quedó helado. La abogada. La misma mujer que estaba sentada en la furgoneta con los documentos. ¿Para qué? Tengo algo que contarle, sobre la situación de ayer y sobre los planes de su madre. Nos vemos a las 2 de la tarde en la cafetería junto al teatro. Máximo miró a Eugenia. Ella estaba de pie en el umbral, observándolo. De acuerdo, aceptó él. Allí estaremos. Colgó el teléfono y se volvió hacia su mujer. Barrios quiere vernos. Dice que nos lo contará todo sobre los planes de mi madre. Eugenia asintió. Entonces vamos. Y llevamos a mi padre. Él debe oír esto. A las 2 en punto los tres estaban sentados en una mesa en la esquina de una pequeña cafetería del centro. Natalia Barrios llegó puntualmente elegante, serena, con una carpeta de cuero en las manos. Se sentó frente a ellos y fue directamente al grano. Quiero disculparme, empezó. Por lo de ayer. No conocía todos los detalles. Isabel Cano me contrató como abogada y me pidió que preparara unos documentos, diciendo que era un procedimiento previamente acordado. ¿Y usted se lo creyó?, preguntó Eugenia con frialdad. Natalia sostuvo su mirada. Soy una profesional. Hago lo que mis clientes me piden, siempre que no sea ilegal. Isabel me presentó la situación como un simple acuerdo familiar, pero ayer por la tarde me llamó y me dijo que el plan había fracasado. Y entonces comprendí que me habían utilizado. ¿Qué plan?, preguntó Máximo. Natalia abrió la carpeta y sacó varios documentos. Estos son los papeles que debía darte a firmar, Eugenia. El primer documento es un consentimiento para actuar como avalista de las obligaciones de crédito de Máximo. El segundo, un poder notarial para disponer de tu patrimonio en favor de la familia. El tercero, un acuerdo de responsabilidad solidaria para todas las obligaciones financieras. Eugenia cogió los documentos y empezó a leer. Con cada línea, su rostro palidecía más. Máximo le arrancó los papeles de las manos a Eugenia, y los repasó con la mirada. Pero esto es una condena, exhaló.
Mamá quería convertir a Eugenia en mi esclava financiera. En esencia, sí, asintió Natalia. Estos documentos están redactados de tal manera que formalmente todo parece legal. Consentimiento voluntario, firma, fecha. Pero en la práctica es una trampa. Tras la firma, Eugenia habría asumido la responsabilidad total de tus deudas, Máximo. Andrés tomó los documentos y los examinó con atención. ¿Por qué ha venido a vernos?, preguntó Eugenia. ¿Por qué nos cuenta esto? Natalia guardó silencio por un momento. Porque no quiero ser parte de una trama fraudulenta. Soy abogada con 20 años de experiencia. Tengo una reputación y no pienso perderla por Isabel Cano. Además, ayer por la tarde me llamó y me exigió que destruyera todas las copias de los documentos. Dijo que si se lo contaba a alguien, destruiría mi carrera. Eso fue una amenaza. Y yo no tolero las amenazas. Dios mío, mi madre es una delincuente, dijo Máximo. No exactamente, lo corrigió Natalia. Formalmente no ha cometido ningún delito. Pidió un coche, contrató a una abogada, preparó unos documentos. Todo eso es legal. El problema es que los documentos fueron redactados con la intención de engañar. Pero demostrarlo en un juicio es difícil, aunque no imposible, dijo Andrés. Tenemos la solicitud de transporte con los comentarios, tenemos testigos, tenemos los propios documentos. Es suficiente para demostrar la intención. Natalia asintió. Sí, si quieren demandarla tienen posibilidades, pero será un proceso largo y complicado. Eugenia miró a Máximo. ¿Y cómo está tu negocio? ¿Hasta qué punto va mal? Máximo suspiró. Muy mal. Deudas. 3 obras sin terminar. El banco exige la devolución del préstamo en 6 meses. Si no encuentro el dinero, comenzará el proceso de quiebra. Perderé la empresa, la maquinaria, todo. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Eugenia en voz baja. Máximo bajó la mirada. Me daba vergüenza. Pensé que podría solucionarlo solo. Busqué inversores, intenté negociar con el banco, probé una reestructuración. Nada funcionó. Y entonces mi madre dijo que tenía un plan. No pregunté los detalles, simplemente esperaba que se le ocurriera algo. Y se le ocurrió, sonrió Eugenia con amargura, utilizarme como colchón financiero. Natalia dejó otro documento sobre la mesa. Este es un extracto del banco sobre el préstamo de Máximo. Aquí se detallan todas las condiciones, plazos, penalizaciones. Deberían estudiarlo con atención. Máximo tomó el extracto y empezó a leer. Su rostro se ensombrecía cada vez más. Aquí dice que si no hago el próximo pago en un mes, el banco tiene derecho a exigir la devolución anticipada de la totalidad del importe. Y no puedo hacer el pago. No tengo dinero. Eugenia miró a su padre. Andrés estaba sentado en silencio, escuchando atentamente. ¿Tú qué piensas?, le preguntó. Andrés se quedó pensativo. Pienso que la situación es grave. Pero tiene solución. Máximo, ¿tienes activos? ¿Inmuebles, maquinaria, algo más? Tengo la oficina en el centro, 2 camiones, maquinaria de construcción. Pero si vendo eso, no tendré con qué trabajar. Y si no lo vendes, la quiebra se lo llevará todo, señaló Andrés. Hay que hacer números, ver qué es más rentable, vender parte de los activos ahora y pagar al menos una parte de la deuda, o esperar a la quiebra y perderlo todo. Máximo asintió. Lo entiendo, pero aunque lo venda todo, no será suficiente para pagar el préstamo por completo. Natalia intervino. Pueden intentar negociar con el banco un aplazamiento. Si demuestran que están dispuestos a cooperar, puede que cedan. Ya lo intenté, dijo Máximo con pesadumbre. Se negaron. Dijeron que había demasiados riesgos. Eugenia le tomó la mano. Máximo, ¿y si vendemos mi piso? Yo puedo ayudar. Máximo la miró bruscamente. No, de ninguna manera. No dejaré que te metas en este fango. Somos marido y mujer, le recordó Eugenia. Tus problemas son mis problemas. No en este caso, dijo Máximo con firmeza. No permitiré que sacrifiques tu patrimonio por mis errores. Andrés carraspeó. Entonces hay que actuar de otra manera. Máximo, decías que tienes 3 obras sin terminar. ¿Se pueden vender? Al menos una. Máximo se quedó pensativo. Una de las obras está casi a medio terminar. Es un edificio de viviendas. Solo falta el acondicionamiento interior. Si encontrara un comprador que aceptara terminar el proyecto, podría sacar una buena suma. ¿Cuánto?, preguntó Andrés. Unos 800.000 euros. Eso es lo que necesitamos, asintió Andrés. Máximo se animó. Sí, eso podría funcionar. Necesito encontrar un comprador. Natalia sacó una tarjeta de visita y se la dio a Máximo. Tengo un cliente que se dedica al sector inmobiliario. Podría estar interesado. Llámele. Dígale que va de mi parte. Máximo cogió la tarjeta y asintió. Gracias. Natalia recogió sus documentos y se levantó. Tengo que irme. Si necesitan algo, llámenme. Ya no trabajo con Isabel, así que puedo ayudarles. Se despidieron.
Natalia se fue, dejándolos a los tres en la mesa. Eugenia miró a Máximo. «Encontraremos un comprador». Máximo asintió. «Sí, es lo mejor que podemos hacer ahora». Andrés se levantó. «Entonces yo me voy. Saldréis de esta». Eugenia se levantó y abrazó a su padre. «Gracias por todo». Andrés le dio unas torpes palmaditas en la espalda. «Si pasa algo, llama. Siempre estaré ahí». Se fue y Eugenia se quedó a solas con Máximo. Se sentaron en silencio. «Eugenia», empezó Máximo en voz baja, «perdóname. Por todo, por las deudas, por mi madre, por haberte metido en esta pesadilla». Eugenia le tomó la mano. «Saldremos adelante, juntos». Máximo asintió. Por primera vez en esos 2 días, una leve sonrisa apareció en su rostro. «Juntos». Esa misma tarde, Máximo llamó al cliente de Natalia. Acordó una reunión para el día siguiente. El hombre se mostró interesado y prometió ir a ver la obra. Eugenia, mientras tanto, contactó con sus compañeros de trabajo, preguntando si alguien conocía a gente que necesitara servicios de construcción. Consiguió varios contactos. Trabajaban en sintonía, como un equipo, y cada día la situación parecía un poco menos desesperada. Mientras tanto, Isabel Cano estaba sentada en su casa, comprendiendo que había perdido. Su hijo había roto los lazos con ella. Su nuera sabía la verdad. La abogada se había pasado al otro bando. Su plan se había derrumbado, y ahora solo le quedaba observar cómo Máximo intentaba salir del agujero en el que ella misma lo había metido. Las 2 semanas siguientes pasaron a un ritmo frenético. Máximo se reunió con el cliente de Natalia Barrios, le mostró la obra sin terminar y negoció. El comprador resultó ser un inversor serio que buscaba proyectos prometedores. Aceptó comprar el edificio por 800.000 euros, con la condición de que Máximo le ayudara con los trámites. El acuerdo se cerró rápidamente. El dinero llegó a la cuenta, y Máximo se dirigió inmediatamente al banco y saldó el préstamo. Cuando Máximo salió del banco con los documentos firmados que certificaban la cancelación del crédito, llamó a Eugenia. «Ya está», dijo con la voz temblorosa de alivio. «El préstamo está pagado». Eugenia cerró los ojos y exhaló. La tensión de las últimas semanas se desvaneció, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. «Máximo, es increíble. Lo has conseguido». «Lo hemos conseguido», la corrigió él. «Sin ti, sin tu padre, sin Natalia, no lo habría logrado». Por la noche se sentaron en la cocina a hacer planes. Máximo elaboró un plan de negocio para los próximos 2 años. Eugenia le ayudaba, proponía ideas, calculaba cifra. Las 2 obras restantes podrían terminarse gracias a los nuevos contactos que ella había encontrado a través de sus compañeros. Uno de ellos ya estaba dispuesto a firmar un contrato. «Necesitamos estabilidad», dijo Máximo. «Nada de proyectos arriesgados, solo clientes de confianza y plazos claros». «De acuerdo», asintió Eugenia. «Y nada de secretos entre nosotros. Si surgen problemas, los hablamos de inmediato». Máximo le tomó la mano. «Te lo prometo». Se quedaron en silencio, disfrutando de un raro momento de paz. Pero esa paz duró poco. Al día siguiente su madre llamó a Máximo. «Tenemos que hablar», dijo Isabel en tono frío. «¿De qué?», preguntó Máximo, tensándose. «De tu futuro. Y de cómo piensas pagar la deuda sin mi ayuda». «Ya he pagado la deuda», respondió Máximo. «No necesito tu ayuda». Una pausa. Luego Isabel dijo: «¿Has vendido la obra de la calle Pedriza? ¿Ese edificio que empezamos juntos?» «Sí». «¿Y qué?» «Esa obra estaba registrada a nombre de la SL que yo financié parcialmente. Tengo una participación en esa empresa. No tenías derecho a venderla sin mi consentimiento». Máximo se quedó helado. «¿Qué dices? ¿Qué participación? La empresa es mía». «Revisa los documentos», dijo Isabel con voz gélida. «Hace 3 años aporté capital a tu SL, firmaste un acuerdo por el que yo obtenía una participación del 20%. ¿Lo has olvidado?» Máximo recordó. Hacía 3 años, cuando empezaba a expandir el negocio, su madre efectivamente le dio dinero. Firmó unos papeles sin leerlos con mucha atención. En aquel momento le pareció una formalidad. «Mamá, ¿hablas en serio? ¿Quieres impugnar la venta? Quiero que entiendas que sin mí no eres nada. No saldrás adelante. Nunca lo has hecho. Y ahora te has metido en problemas aún mayores al vender un activo mío sin mi consentimiento». Máximo estaba furioso. «No es un activo tuyo. Es mi empresa. Revisa los documentos», repitió Isabel y colgó. Máximo llamó inmediatamente a Natalia Barrio. Llegó 1 hora después, estudió todos los documentos de la SL y confirmó los peores temores. Sí, Isabel posee efectivamente el 20% de la empresa. Y según la ley, las transacciones importantes, como la venta de un inmueble, requieren el consentimiento de todos los socios. Vendiste la obra sin su consentimiento. Puede impugnar la venta en los tribunales. Máximo se sentó en una silla y se cubrió la cara con las manos. «¿Qué hago?
Natalia se quedó pensativa. Hay dos opciones. La primera, intentar llegar a un acuerdo con Isabel, pagarle una compensación por su participación. Si acepta, el asunto se cierra. ¿Y la segunda? La segunda es demostrar que ha perdido su derecho a participar en la gestión de la empresa por conducta desleal. El intento de involucrar a tu mujer en una trama fraudulenta podría ser un argumento, pero será un proceso largo y no es seguro que el juez nos dé la razón. Máximo miró a Eugenia. ¿Tú qué piensas? Eugenia guardó silencio unos segundos y luego dijo en voz baja. Creo que hay que llegar hasta el final. Tu madre intentó engañarme. Intentó utilizarnos a los dos. Hay que poner punto final. Máximo asintió. Entonces preparamos una demanda con todas las pruebas y le demostramos a que se puede enfrentar si sigue intentando manipularnos. Natalia aceptó llevar el caso. Pasó una semana preparando los documentos, reunió todas las pruebas de la trama fraudulenta y redactó una demanda detallada exigiendo la exclusión de Isabel como socia de la empresa por conducta desleal y abuso de sus derechos como socia. Cuando todo estuvo listo, Máximo llamó a su madre. Tenemos que vernos, dijo con frialdad. Tengo unos documentos que tienes que ver. Isabel aceptó. Se encontraron en la misma cafetería donde se habían reunido recientemente con Natalia. Isabel llegó sola, sin abogado. Parecía segura de sí misma, incluso un poco arrogante. Te escucho, Máximo, dijo sentándose a la mesa. ¿Qué querías enseñarme? Máximo, en silencio, le puso una gruesa carpeta delante. Isabel la abrió y empezó a leer. Con cada página, su rostro palidecía. Hojeaba los documentos lentamente, leyendo cada palabra con atención. La demanda estaba redactada de forma impecable. Describía detalladamente la trama que Isabel había intentado llevar a cabo, la preparación de documentos que convertirían a Eugenia en deudora solidaria sin que ella comprendiera realmente las consecuencias. Se adjuntaban copias de la solicitud de transporte con los comentarios comprometedores, copias de los propios documentos para la firma y el testimonio de Natalia Barrios, que estaba dispuesta a declarar contra Isabel. A continuación, se exponían los fundamentos de la demanda. Isabel Cano había abusado sistemáticamente de sus derechos como socia, actuando de mala fe e intentando utilizar su posición para cometer actos fraudulentos. Tal comportamiento era incompatible con la participación en la sociedad y dañaba la reputación de la empresa. Al final del documento, había una evaluación jurídica. Con tales pruebas, era muy probable que el tribunal decidiera excluir a la socia de la empresa sin compensación por su participación. Además, las acciones de Isabel podrían ser calificadas como tentativa de estafa, lo que podría acarrear consecuencias penales. Isabel terminó de leer y cerró lentamente la carpeta. Le temblaban ligeramente las manos. Levantó la vista hacia su hijo. ¿De verdad estás dispuesto a demandarme? Su voz era baja, pero tenía un tono de acero. Si no dejas de meterte en nuestra vida, sí, respondió Máximo con firmeza. Te di una oportunidad. Cruzaste la línea. Ahora tienes una opción. O sales voluntariamente de la sociedad, o vamos a juicio. Y entonces no solo perderás, sino que te arriesgarás a un proceso penal. Isabel guardó silencio, mirando la carpeta que tenía delante, luego a su hijo. En sus ojos, la rabia luchaba con el cálculo. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Preguntó. Le das la espalda a la madre que te ha criado toda la vida. Por una cualquiera a la que apenas conoces. Le doy la espalda a la persona que intentó destruir mi familia el primer día de mi matrimonio, respondió Máximo. Mamá, te quiero, pero no permitiré que me manipules a mí ni a mi mujer. Tienes 3 días para pensarlo. O firmas el acuerdo de salida voluntaria de la sociedad, o presentamos esta demanda en el juzgado. Isabel cogió la carpeta y se levantó de la mesa. Lo pensaré, dijo con frialdad y salió de la cafetería. Durante 3 días, Máximo esperó una respuesta. Eugenia lo apoyaba, pero veía lo difícil que le resultaba este enfrentamiento con su madre. Al tercer día, Isabel llamó. Estoy de acuerdo, dijo secamente. Enviad el acuerdo. Lo firmaré. Natalia Barrios preparó rápidamente el acuerdo de salida de Isabel de la sociedad. Su participación se valoró en 50.000 euros, un valor de mercado justo en el momento de la salida. Isabel firmó los documentos sin más palabras, recibió el dinero y desapareció de la vida de Máximo. Cuando todo terminó, Máximo estaba sentado en el balcón, mirando la ciudad. Eugenia salió a su encuentro y lo abrazó por los hombros. ¿Estás bien? Máximo asintió. Sí, es solo que es extraño. Se ha rendido. Ha comprendido que iba a perder. Le diste una opción, dijo Eugenia en voz baja. Una salida digna. Fue lo correcto. Máximo la abrazó. Ahora podemos vivir tranquilos, sin su sombra sobre nosotros. Lo sé. Pero aún así, es duro. Eugenia se sentó a su lado. Máximo, hiciste lo correcto. Nos protegiste nuestro futuro. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Máximo la abrazó.
Gracias por estar a mi lado, por creer en mí. Se quedaron en silencio observando cómo la ciudad se sumía en las luces del atardecer. Unos días después, Eugenia se reunió con su padre. Quedaron en la misma cafetería donde todo había empezado. Andrés llegó puntual, se sentó frente a su hija y sonrió. He oído que lo habéis solucionado. Enhorabuena. Eugenia asintió. Gracias. Sin ti, no habría sido posible. Andrés negó con la cabeza. Lo habéis conseguido vosotros. Yo solo estuve en el lugar adecuado en el momento adecuado. Eugenia lo miró. No solo estuviste, viniste a pesar de que no tenías derecho. A pesar de que te odié durante 20 años. Andrés bajó la mirada. No pido perdón, Eugenia. No tengo derecho. No te perdono, dijo Eugenia en voz baja. Por haberte ido. Porque mamá muriera sola mientras tú te escondías en alguna parte. No puedo perdonar eso. Andrés asintió. Lo entiendo. Pero te estoy agradecida, continuó Eugenia, por haberme salvado, por no haber mirado para otro lado. No has vuelto a mi vida. Simplemente estuviste allí donde te necesitaba. Y eso significa mucho. Andrés levantó la vista. Tenía los ojos húmedos. Es todo lo que podía hacer. Quizá con el tiempo podamos construir algo nuevo. No una relación de padre e hija, sino algo nuestro. Honesto. Andrés le apretó la mano. Me encantaría. Se quedaron un rato más hablando de la vida, de planes, luego se despidieron y cada uno siguió su camino. Eugenia caminaba por la calle sintiendo que algo en su interior había cambiado. No era perdón, pero sí aceptación. La aceptación de que el pasado no se puede cambiar, pero se puede construir el futuro. Máximo, mientras tanto, estaba terminando los proyectos pendientes. Los nuevos contactos que Eugenia había encontrado trajeron pedidos estables. La empresa empezó a recuperarse. Lenta pero firmemente. La vida volvía a la normalidad. Isabel no volvió a llamar, no intentó contactar. Desapareció de sus vidas tan repentinamente como Andrés había desaparecido de la vida de Eugenia. Máximo a veces pensaba en ella, pero no la llamaba, comprendía que por ahora era lo mejor para todos. 6 meses después, Eugenia descubrió que estaba embarazada. Cuando se lo contó a Máximo, él rompió a llorar. Por primera vez en todo ese tiempo se permitió mostrar debilidad. La abrazó y lloró, repitiendo gracias. Gracias por todo. Se sentaron en la cocina, cogidos de la mano, haciendo planes. La habitación del bebé. El nombre, el futuro de su hijo. Un futuro que estaban construyendo juntos, con honestidad, sin mentiras ni manipulaciones. Eugenia llamó a su padre y le dio la noticia. Andrés guardó silencio unos segundos y luego dijo en voz baja: Me encantará conocer a mi nieto. Si me lo permites. Te lo permitiré, respondió Eugenia. Trato hecho, asintió Andrés. La vida continuaba, con sus problemas, sus alegrías, sus desafíos. Pero lo principal era que lo superaban todo juntos. Máximo y Eugenia habían aprendido a confiar plenamente el uno en el otro, a decir la verdad, incluso cuando era desagradable. Habían aprendido a proteger a su familia de aquellos que intentaban manipularlos. Así terminó la historia de una boda que casi se convierte en una trampa. Y comenzó la historia de una familia que pasó por el fuego y salió más fuerte. Una historia en la que incluso aquellos que se fueron hace muchos años pudieron volver, no para pedir perdón, sino para simplemente estar ahí cuando más se les necesitaba. Y en algún lugar, en la otra punta de la ciudad, Isabel Cano estaba sentada en su casa, mirando una foto del pequeño Máximo. Quizá con el tiempo comprendería sus errores. Quizá algún día aprendería a amar sin controlar, a ayudar sin manipular, y entonces tal vez tendría la oportunidad de conocer a su nieto. Pero eso dependería solo de ella, de su disposición a cambiar y a aceptar las reglas que Máximo y Eugenia habían establecido. La puerta no estaba cerrada para siempre, pero ella ya no tenía la llave de la vida de su hijo. Solo le quedaba la esperanza.